Muy buenos días, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea abundante en la vida de cada uno de ustedes. Hoy les bendecimos y les cubrimos con la sangre de Cristo. Le pedimos a Dios que siga derramando abundantes bendiciones sobre su vida y que en aquellas situaciones difíciles, en aquellos problemas o aquellas circunstancias adversas, ustedes puedan encontrar el propósito. Puedan ustedes pedir a Dios sabiduría y encontrarle la salida, porque cuando estamos agarrados de la mano de Dios, todo tiene solución. Muchas veces, por salir de un problema, más nos hundimos porque falta sabiduría. Muchas veces queremos corregir y en lugar de solucionar el problema, lo creamos más grande porque nos faltó sabiduría. Necesitamos sabiduría en el trabajo, necesitamos sabiduría para hablar con la esposa, con el esposo, para las mujeres, sabiduría para hablar con los hijos o los hijos hablar con los padres, para pedir un trabajo, para pedir disculpas. Necesitamos sabiduría. Este país, bendito por Dios, necesitamos conducirnos en el tráfico con sabiduría. Necesitamos llegar a un restaurante, a un banco y conducirnos con sabiduría, para que podamos vivir en armonía, para que podamos vivir en paz. Por eso es importante la sabiduría. Y ese es el tema en esta oportunidad, en este otro devocional. ¿Cómo reconocer la sabiduría terrenal? La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1 que si hay alguien que es falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Hablábamos de que hay que reconocer que necesitamos sabiduría. Muchos de los problemas, muchos de los fracasos se pudieron evitar si tuviésemos sabiduría. Hoy nos toca reconocer o hacer la diferencia entre lo que es de Dios y lo que es terrenal. Pero si dice la palabra que si nosotros tenemos envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejemos de presumir y de faltar a la verdad. ¿Cómo está nuestro corazón? Hay envidias, envidias amargas. Y si hay rivalidades en el corazón, dice que no podemos presumir y faltar a la verdad. No podemos estar diciendo que somos cristianos, nacidos de nuevo, porque nuestro corazón refleja algo que no es de Dios. Aquí el punto tampoco es tirar la toalla. Aquí el punto es pedir sabiduría. Porque si nosotros somos personas sabias, vamos a poder recibir de la bendición de Dios. Dice la palabra que esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Miren que aquí hay tres tipos de sabiduría: la terrenal, la humana, la diabólica. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar en busca, pero de la celestial. Porque donde hay envidias, dice Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16, donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Es importante entonces qué es lo que hay en nuestros corazones, qué es lo que motiva nuestras palabras y acciones que nos dan la indicación muy clara que si nos movemos impulsados por la envidia o los celos o el deseo de sobresalir pasando sobre los demás, a costas de los demás, estamos actuando bajo la sabiduría terrenal, humana y diabólica. Porque jamás la sabiduría de Dios te va a llevar a afectar a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos. Jamás te va a llevar a sacrificar lo que Él ama, como es la familia, como es lo bueno, lo que es agradable, lo que es de buen nombre, como es lo santo. Por eso es importante que nosotros, cuando nos evaluemos, no intentemos negar que nos falta sabiduría, porque tarde o temprano se verá lo que hay detrás de nuestras acciones. El resultado será que traerá confusión y maldad. Si estamos conduciéndonos en la vida sin sabiduría, vamos a traer problemas. Vamos a traer, es como aquel hombre que
que tal vez está siendo tentado por una relación ilícita, si es sabio, tiene que escapar de ahí, tiene que huir de ahí, porque eso le va a traer problemas. El hombre sabio logra ver el futuro, logra ver las consecuencias que le puede traer una mala acción en el presente. El hombre sabio se da cuenta de lo que le es dañino, lo que le puede enfermar, lo que le puede traer fracaso, lo que le va a traer confusión. Por eso es importante que nosotros pidamos sabiduría. Por eso la invitación en esta oportunidad es que vigilemos nuestro corazón. Ya dejemos de estar viendo lo que hacen los demás o cómo hablan los demás. Cuidémonos nosotros, lo que decimos y cómo actuamos, cómo caminamos, cómo nos conducimos. No permitamos que reinen en nosotros las envidias, los celos y las rivalidades. Pidamos sabiduría a Dios para poder distinguir cuál es el origen de nuestras motivaciones y deseos. Se lo digo, pidamos sabiduría a Dios para poder distinguir cuál es el origen de nuestras motivaciones y deseos. ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Por qué quiero el vehículo? ¿Por qué quiero esa casa? ¿Por qué quiero ese terreno? ¿Por qué quiero esa esposa, esos hijos? ¿Por qué? Para presumírselos a los demás. Para enseñarles que los otros no sirven para nada. Para decirles que son unos tontos, que son unos ignorantes. No. Las cosas no se hacen por rivalidad. Las cosas no se hacen con motivaciones malas, con malos deseos. Dios quiere que nosotros superemos. Dios nos quiere bendecir, pero para que le glorifiquemos, para que le exaltemos. Toda bendición nos debe de acercar a Dios y reconocer que Él es el dador de todo lo que nosotros tenemos. Porque la Biblia nos dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de Él, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que le damos gloria al Señor en esta oportunidad. ¿Sabían ustedes que los frutos de la sabiduría de Dios se reflejan? Son visibles. La sabiduría que desciende del cielo, dice la Biblia, es ante todo pura y además pacífica. ¿Qué quiere decir pura? No está contaminada. Es pacífica. Busca estar en armonía. Es bondadosa. Porque no solamente somos bendecidos, sino que al recibir bendición, bendecimos a otros. Es dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Imparcial y sincera, dice Santiago. Eso es lo que trae la sabiduría del Señor. Mire qué diferencia. Aquella trae división, aquella trae pleitos. Esta trae cosas pacíficas. Esto trae compasión. Esto trae buenos frutos, buenos resultados. Es imparcial, es sincera. Bendito sea Dios, porque eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que aquí aprendemos? Aquí aprendemos a reconocer la sabiduría que viene de Dios. Primero, que todo que es pura no está contaminada con nuestras emociones dañadas. No está con exigencias o deseos de poder, que está buscando estar sobre los demás. No. Sino que lo que nosotros queremos alcanzar es para bendición de los que nos rodean. Su objetivo es lograr que brille la paz, la bondad y la mansedumbre y el entendimiento en las relaciones. Actúa motivada por la compasión y sus acciones y dan como resultado buenos frutos. Porque todo lo que hacemos de buena gana, todo lo que hacemos de corazón, todo lo que hacemos sin esperar nada a cambio, todo lo que hacemos porque Dios nos ha dado a nosotros primero, esto va a traer buenos resultados, esto va a traer bendición para los que lo reciben y para nosotros. La sabiduría que viene del Señor no crea divisiones, persevera hasta que alcancemos este entendimiento. Yo se los digo, hay que perseverar. Porque lo que nosotros hacemos no puede traer división, sino que al contrario, por lo que trabajo, por lo que lucho, por lo que quiero hacer es a favor de mi familia, de mi matrimonio y bendecir a los que nos rodean. No vamos a congregarnos a la iglesia para decirle que aquellos son pecadores. No vamos a estar nosotros queriendo recibir más bendiciones para decirle a aquel que es pobrecito, sino que nosotros queremos ser bendecidos para bendecir a los demás.
Todo lo que se hace con sinceridad, amados hermanos, y sin fingimiento, sale de lo más profundo del corazón de un hombre, de una mujer, transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros no podemos dar fruto bueno si Dios no está en nuestros corazones. Porque en nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Porque nuestros ojos se van a contaminar, porque vamos a ver los errores de los demás, las traiciones, muchas veces la deslealtad de los demás. Pero cuando viene de un corazón que ha sido transformado por Dios, aprendemos a ver la vida como Dios quiere que la veamos. Y nos comenzamos a conducir y a hablar con sabiduría. Aunque muchas veces tengamos razón, no podemos decir lo que pensamos o lo que queremos, porque todo tiene su tiempo. Y lo que nosotros digamos y hagamos tiene que ser para edificación. Y si ese tipo de corazón que manifiesta el fruto del Espíritu Santo, que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23, porque nos habla de un corazón transformado por el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es que este día, esta semana, debemos de sembrar con sabiduría para poder conseguir una buena cosecha. Nos dice Santiago 3:18 que el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Oiga, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Quieres cosechar paz? Sembremos paz. ¿Queremos cosechar justicia? Sembremos justicia. Pero todo esto se necesita sabiduría, sabiduría de Dios, sabiduría que viene del Padre de los cielos. Si queremos recoger entonces una buena cosecha, debemos de ser sabios. Debemos de trabajar, de hablar de manera justa, contribuyendo siempre para la paz, para la armonía. Así que en el nombre de Jesús, hoy vamos a aprender también que el hombre más sabio en un momento también se sintió necesitado de más sabiduría, nuestro Señor Jesucristo. En los evangelios leemos que Jesús dio ese ejemplo de pedir, de buscar la sabiduría en el Padre. Él no solamente vino a la tierra y comenzó a crecer y se comenzó a mover como Él quería. No, Él llegaba a sus encuentros en oración con el Padre. Él se apartaba al desierto para orar y ayunar, para recibir la revelación, la sabiduría del Padre. Ese Jesús encarnado pasó por todas las etapas de crecimiento que pasa cualquier ser humano. Todas. Y una de las áreas en las que Jesús tuvo que crecer fue el área de la sabiduría. Si Jesús, al hacerse humano, tuvo que buscar activamente crecer en sabiduría, ¿cuánto más los que debemos de buscar, cuánto más lo debemos de buscar nosotros, hermanos? Si Él la buscó, si Él la procuró, también nosotros. Porque ninguno de nosotros nace sabio. Vamos adquiriendo la sabiduría del Señor a través del estudio de la palabra, pasando tiempo con Dios y al permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Se lo vuelvo a decir en esta mañana. Nosotros vamos a adquirir sabiduría a través del estudio de la palabra, pasando tiempos con Dios y al permitir que el Espíritu Santo de Dios nos transforme. ¿Qué resultado podemos esperar si crecemos en sabiduría? Primero, la gracia de Dios nos acompañará. Así sucedió con nuestro Señor Jesucristo, que los resultados son buenos. La gracia de Dios nos va a acompañar. Así como Dios lo dice en Lucas capítulo 2 versículo 40. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y gracia de Dios lo acompañaba. Mire, esos son los resultados. Crecía, dice, el niño crecía y se fortalecía. Progresaba, es decir, crecía en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor de Dios. Todos queremos caminar bajo la bendición del Señor. Todos queremos tener esa benevolencia, ese favor de Dios. Crezcamos en sabiduría. Porque a Dios le agrada que nosotros, sus hijos, busquemos la sabiduría. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor.
Si somos temerosos, nos estamos conduciendo con sabiduría. ¿Por qué no le faltamos, nosotros los cristianos, no le faltamos el respeto a la esposa? ¿Por qué tú no le faltas el respeto a tu esposo? ¿Por qué no le sos desleal? ¿Por qué te guardas para él? ¿Por qué? ¿Por qué los hijos no le faltan el respeto a los padres? Y los padres no van a crear, no van a venir a ofender a sus hijos por el temor a Dios. Muchas veces ganas se tienen, pero no se hace porque no es la voluntad de Dios, porque nuestra vida se conduce en sabiduría. Porque el cristiano ya entendió que no son buenas dos mujeres. ¿Por qué no puede estar con dos? Porque solamente tiene que ser marido de una sola mujer. Porque tiene que ser esposa solo de un hombre. ¿Por qué? Por sabiduría. Por sabiduría. Porque es lo que Dios le agrada. Porque tú no tienes que hacer con tu hermano lo que no te gustaría que te hicieran. ¿Por qué? Por sabiduría. Porque la palabra de Dios te lo enseña. Porque cuando alguien viene y te insulta y te maldice, tú lo tienes que bendecir? Porque la Biblia te enseña a que no salgas del ciclo de la bendición de Dios. Déjeme decirle que no sabemos mucho de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, pero sí sabemos que Él adquiría más sabiduría del Padre. Y era evidente por la gracia y el favor de Dios sobre su vida. El Señor, en todo momento, el Padre lo acompañó. Siempre, siempre vimos la presencia de Dios. Por eso podemos esperar que en nuestra sabiduría, al tomar decisiones, glorifiquen a Dios. Y al tratar a los demás de forma justa, abrirá puertas para la gracia y el favor de Dios que estén en nuestras vidas. Por eso, los demás verán que tú te conduces con sabiduría. Otro resultado que podemos esperar es que, como sucedió con nuestro Señor Jesucristo en su niñez, también vamos a gozarnos del favor de las personas. Lo dice Lucas 5:52, que el que está en paz con Dios le hace estar en paz con sus enemigos. La sabiduría que viene de Dios nos hace personas más agradables, gente con la cual la mayoría de personas les gustaría estar y se sentiría a gusto. ¿Por qué? Porque qué hermoso es estar con una persona sabia que nos enseña, que nos dirige, que nos guía, que nos apoya, que tiene las palabras adecuadas, que tiene los buenos ejemplos, que nos sirve de ejemplo. Pero qué feo es venir con una persona insensata, que solo son maldiciones, que solo son reproches, que solo son quejas, que solo son frustraciones. De ahí nos sacó el Señor, de ahí nos sacó. Tampoco juzgamos, pero no es lo mismo estar con una persona sabia que con una persona que no tiene la sabiduría de Dios. La gente percibe, amados hermanos, la honestidad y la justicia y la bondad que Dios ha puesto en nosotros. Esto hace que nosotros gocemos de un trato diferente en la vida, con más consideración y mayor favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo rogando y suplicando por tus hijos y tus hijas. Bendícelos en gran manera. Bendice, Señor, sus matrimonios, sus familias, sus trabajos, su profesión. Bendice sus proyectos. Bendice, Señor, a sus hijos. Bendícelos, Padre. Bendícelos. Y bendice, Señor, a tu pueblo con sabiduría. Necesitamos sabiduría. Por eso, Señor, así como nuestro Señor Jesucristo creció en sabiduría, así queremos crecer. Permítenos, Señor, y produce en nosotros el querer por tu buena voluntad de leer tu palabra, porque ahí está tu sabiduría. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A pedir sabiduría, hoy, mañana y siempre. Sabiduría. Así como se pide por la sanidad de un enfermo, la salud de un enfermo, así vamos a pedir sabiduría. Así como se busca el trabajo, así como se pide para los frijolitos, así hay que pedir la sabiduría. Con pasión, con fuerza, con fervor, pero con fe, en el nombre de Jesús. Bendiciones.